Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en los estudios de Cancún Televisión y tenemos un placer, un gusto en el programa semanal que tenemos aquí cada domingo por la tarde. Tenemos unos grandes invitados que los hemos traído directamente a Cancún para este rato, para estar con todos ustedes. Para que sea algo un poco más dinámico, se me ocurrió que en vez de hacer una presentación de cada uno, que podría ser un poco larga, le pedimos al chat GPT que presente a los colegas. Bueno, aquí los tenemos. Las presentaciones eran mucho más largas, hicimos una versión reducida, pero aquí los tenemos. Y la idea es compartir un rato entretenido, pero un rato que nos sirva para encontrar cierta inspiración, con tres personas muy verdaderamente inteligentes y pensamos en un formato distinto, que no sea pedirles que cada uno prepare una presentación al uso. Entonces la idea es hablar un poquito acerca de los liderazgos de hoy en la sociedad, en el mundo judío, pero pensamos también que los tres invitados son líderes. Y entonces vamos a empezar también, en cierta manera, líderes de opinión, líderes intelectuales, líderes políticos, líderes organizacionales, etc. Y pensamos que la manera quizás más interesante para empezar la conversación era conocerlos un poco más a ellos. Entonces, aclaro algo, esta sesión no la hemos preparado, es decir, ellos han venido aquí y no saben con lo que se van a encontrar, así que bueno, será un poco de sorpresa. Pero lo que yo quería pedirles, de manera breve, es si pueden contarnos alguna experiencia que hayan tenido cuando eran pequeños o cuando eran adolescentes que ha marcado la posición en relación al judaísmo de cada uno de ustedes. Una experiencia breve, no contar la historia de vuestra vida, pero algún hecho, algo, un recuerdo, algo que haya sido significativo para cada uno de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Adelante. Bueno, con lo de adolescente y niño ya me mataste porque esto es todo sorpresa, ¿eh? No sabemos qué vamos a hablar. La definición que salió ahí es una tía mía, no soy yo, que es una poeta, escritora, así que ChatGPT, no le crean a ChatGPT. Yo soy abogado. Se llama igual. Y se llama igual. ¿Ah? ¿Se llama igual? Se llama Marjorie Agostín, pero salió claramente su currículum, Su me perfil. quedó claro. Y bueno, vida, yo tuve comunitaria toda la vida, viví en Israel de chica, mis padres se casaron en Israel, así que de niños te podría decir solamente muy marcada, pero una experiencia específica que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, o por lo menos para mí, es que cuando mi hija tenía alrededor de 11, 12 años, le empezaron a enseñar sobre la Shoah, ¿no? Y me preguntó, mamá, ¿por qué nos odian? No entendiendo el antisemitismo y el concepto. Y la verdad que fue muy difícil de explicar porque el antisemitismo es bien inexplicable. Y en esa misma época yo viajé, esto fue hace como 7 años, 8 años atrás, viajé con mi madre a recorrer, fuimos a Hungría, al pueblo de su madre, y fuimos a Polonia, y en el Museo de Varsovia, el Museo Judío de Varsovia, que imagino que algunos habrán tenido la oportunidad de estar, que es espectacular, es más o menos reciente. Hay toda una explicación sobre la historia de los judíos en Polonia, en Europa en general, y del antisemitismo. Y a lo menos a mí, en ese recorrido, se me abrieron los ojos y por primera vez entendí cómo se había llegado al Holocausto. Pero lo que me pasó, y lo escribí en ese minuto, que fue hace como 7 años, es que dije, esto está pasando de nuevo. Te muestran toda la evolución de la propaganda, ¿no? De la propaganda nazi, cómo llegan a demonizar a los judíos a tal nivel que cuando las cosas empiezan a pasar, en realidad no es que no supieran, es que no les importaba, porque nosotros éramos la basura. Y yo dije, hace 7 años atrás, dije, esto es exactamente lo que se está haciendo ahora, esto es lo que está pasando con Israel. Cuando pase cualquier cosa, nadie nos va a apoyar.
porque nos han convertido en el supremacista, blanco, demonio, capitalista, etc. Y bueno, eso me marcó en ese minuto y ahora, desde el 7 de octubre, lo que ha pasado después del 7 de octubre, creo que lamentablemente tenía mucha razón y como dijo Sergio, que habló hace poquito, esto se veía, estaba ahí, estaba en las encuestas y no le pusimos la atención que debíamos. Gracias, Ariela. ¿Andrés? Sí, para mí, algo que Tzvi me enseñó por ahí hace 30 años, que era una frase que las culturas sanas no se preguntan por qué son, simplemente son. Y, ¿no? Aprendí. Entonces, y lo mismo creo que un poco aplica a mi relación con el judaísmo. No sé si hay un momento en donde digo, bueno, la primera memoria judía. No, sencillamente fue algo orgánico en mi vida. Lo que sí creo que el tipo de relación que yo tengo con el judaísmo estuvo marcado, yo diría, por 3 personas. La primera era la directora del colegio primario al que fui, Mora Esther Jasper. Si alguien estuvo en el colegio Bialik. ¿Y por qué era interesante? Porque lo que hacía la Mora Esther era crear un ambiente en donde el sionismo y el judaísmo se vivía en la escuela. No se enseñaba en la clase, sino que se vivía en la escuela. Entonces eso un poco formó toda una cuestión donde la relación con el judaísmo y con el sionismo es intelectual, pero también es, digamos, emocional, digamos, más que cognitiva, es hasta sensorial, diría yo. Y las otras 2 personas, una está ahí, Alberto Senderey, ahí, que me enseñó un aspecto comunitario de lo que es el judaísmo. Entender que en el judaísmo el aspecto de generar comunidad, de crear estructuras comunitarias es fundamental, porque por ahí transcurre la memoria, transcurre el judaísmo, fluye por canales, lo que Pierre Nora llama les lieux de la mémoire, los lugares de la memoria, es decir, transcurre por estructuras comunitarias. Y eso lo aprendí justamente en el Club Hebraica. Y la tercera figura es Marshall Mayer, que marcó la conexión que para mí siempre tuvo el judaísmo con temas de derechos humanos, justicia social, etc. Entonces, creo que entre eso formé el judío que soy hoy, digamos, alguien que cree mucho en el desarrollo comunitario, cree en un judaísmo con valores y cree en un judaísmo basado en experiencias comunitarias fuertes. Gracias. ¿Sí? Yo creo que sí nos habías escrito que esto iba a pasar y yo me había olvidado totalmente. Yo anoté 7 eventos que me pasaron en la vida. No espero que me dejes decir los 7, yo digo que anoté 7. Entonces tengo que elegir uno. Quisiera elegir más, pero voy a elegir uno y espero que la insinuación sea entendida, porque voy a mentir. Uno de los eventos, voy a hacer 2. El primero es mis 3 hijas, son grandes ahora. Cuando eran chiquitas, más de una vez me decían que me odiaban. Y hoy me dicen que me quieren. Lo que me enseñó que la gente a veces dice cosas y puede cambiar de ideas. La segunda cosa que me viene a la cabeza fue mi experiencia cuando aprendí sobre el convenio de compensación que firmó en 1952 el Estado de Israel con la Alemania post-nazi. Lo que me enseñó que se puede hacer paz con grandes enemigos, más si vale la pena. ¿Puedo uno más? ¿Sí? Fueron cortitas. Yo soy corto. El tercer evento que me impresionó mucho, entonces voy a hacer 2 más. Altalena. Así va a acabar contándonos las 7. Altalena
Altalena me enseñó que a veces los más grandes enemigos de los judíos son los judíos. ¿Okay? Y después, no sé si ustedes conocen, el ministro de Justicia de India en 1956 era un Dalit. Dalit son las castas de los sucios, de los untouchable de India. India e Israel son vidas muy paralelas. Se publicó ayer un excelente paper en el London Book Review. Un indio lo escribe sobre el temor antisemita de los judíos. Vale la pena leer. Pero este hombre, cuando le preguntaron, los fascistas tienen esta idea de que todos tenemos que estar juntos. Es una idea fascista básica. O sea, cualquier persona humana sabe que no hay nada más humano que poder mantener un diálogo de disputa, una argumentación. ¿Okay? Pero los fascistas quieren que estemos todos juntos. También en Israel hoy, por eso es que van a acabar con cualquier palabra de disidencia. Por eso hay silencio en Israel hoy. Pero este ministro, cuando le preguntaron si él pertenece a India como todos, él dijo, I am not a part, I'm a part apart. Yo no soy parte, sino que soy una parte aparte. Que siempre es muy impresionante el statement, ¿ok? Porque es una invitación a no pensar en estar unidos y juntos. Ese siempre es el grito de los poderosos que no les importa nada de aquellos que ellos esperan que estén juntos a ellos. Entonces, cuídense de volverse una unidad. Lo que no significa que no podemos estar unidos, pero no se vuelvan una unidad. Todo eso me influenció mucho en la vida. Y mi mamá me hizo no, sin aplausos. Mi mamá me hizo un árbol de Navidad mi mamá me hizo un árbol de Navidad cuando tenía 6 años en Miramar porque le pedí. Bueno. Y se acabó, nunca pedí más. Un genio educacional. Siguiendo lo que vemos en las experiencias que se cuentan, tienen que ver esto que señalaba Andy, ¿no? De Andrés, de la experiencia, ¿no? Lo que uno vivió y también las personas con las que uno se encontró y las relaciones que uno estableció, ¿no? Todo esto constituye, me parece un dato importante cuando pensamos, ¿no? En las experiencias que tienen los niños. Y siguiendo lo personal, tengo una segunda pregunta. Si uno lee a Stefan Zweig, uno tiene cierta imagen de un cambio de época, ¿no? Especialmente cuando uno lee sus memorias, y la sensación de alguien que mira y que no se reconoce en lo que está pasando. Hay gente que ha llegado hoy, pero algunos llevamos ya 2 días y medio, 3 días juntos, y el 7 de octubre es lo que aparece permanentemente. Sin embargo, en la sociedad en la que vivimos pasan más cosas. Hay modelos de familia nuevos, hay todo un debate sobre la cuestión de género, tenemos la inteligencia artificial que se equivoca y define mal a una persona, ¿no? Lo cual para mí fue una buena noticia eso. Pero hay una serie de cambios importantes y quizás a partir de cierta edad estos cambios pueden hacernos preguntar cosas. Entonces mi pregunta es muy, muy precisa, que es desde lo personal, no desde lo teórico. No se trata de que analicen ahora, porque sería imposible analizar en qué sociedad vivimos, pero cómo viven estas transformaciones sociales que estamos viviendo ahora. Incluyen, por supuesto, la aparición de un antisemitismo que lo habíamos leído en los libros, pero que lo estamos viviendo el 7 de octubre, pero que incluyen toda una serie de otros, ¿no? Toda la relación en el mundo del trabajo está cambiando.
¿Cómo lo viven esto? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo sienten? ¿Invertimos el orden? Pásale un micrófono. Esta no... No es obligatorio contestar tampoco, ¿eh? Es un talk show, estamos conversando y podés también, si alguien interviene, podés interrumpir y estamos... Hay que pelearse un poco también. Sí, un poco, no estamos acá para... Sí. Yo quisiera decirte que a mí me agarra el 7 de octubre y muchos de estos cambios, aunque por supuesto que vienen de hace mucho tiempo, no es algo de los últimos meses, todos los cambios que tú mencionaste. Como presidenta de la Comunidad Judía de Chile, primera presidenta mujer, en un cargo de liderazgo, y que creo que para todos los que están acá, que estoy segura que son todos líderes de alguna institución o de alguna manera, estos cambios presentan un desafío muy grande. Es muy complejo representar a todos, todas, todes. Es muy difícil, bueno, el tema de género es un tema, pero por ejemplo nosotros tenemos una relación importante con los evangélicos, pero los evangélicos tienen una posición muy dura en todo el tema de género y en el tema aborto. O, por ejemplo, tenemos que mostrarnos todos unidos frente a lo que está pasando con Israel. Pero nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad gente que está en absoluto desacuerdo en cómo está actuando Israel. Suma y sigue, ¿no? Tenemos este problema que era de antes del 7 de octubre y que lo hemos dejado un poco de lado, pero que es tremendo en Israel y es tremendo también en los distintos países, que son las divisiones que se están dando desde el punto de vista religioso en nuestra comunidad, donde cada vez se divide más los más ortodoxos de los menos ortodoxos, y todos esos desafíos son muy grandes, yo creo, desde el punto de vista del liderazgo, tratando de tomar un poco que era ese, ¿no? Como se nombraba. Pero yo creo que, por lo menos a mí, me ha significado un desafío muy importante tratar de representar a todas esas corrientes diversas que van surgiendo. Yo quiero dejar de lado un poco el 7 de octubre para responder a tu pregunta, porque yo creo que lo que está pasando ahora en el mundo va más allá del 7 de octubre, y antes del 7 de octubre ya estábamos en una gran crisis. Una crisis que para mí surge del tema de que lo viejo murió y lo nuevo todavía no nació. Es decir, estamos en un momento de cambio de época. Uno de los cambios de época por ahí más dramáticos de los últimos, no sé, 10.000 años, por decir así. La tecnología, por ejemplo, cambia no solamente cómo preparamos un talk show, pero cambia la forma en que percibimos al ser humano. El ser humano se percibe a sí mismo de forma diferente. Lo que pasa en las comunidades judías, hoy en día, estas divisiones y demás, en gran parte son consecuencia del hiperempoderamiento de los individuos que comienza en el fin del siglo XX. O sea, vivimos en una sociedad de individuos hiperempoderados, individuos hiperemancipados. Lo que pasa con las cuestiones de género, en realidad, yo lo veo como una progresión natural de la dinámica emancipatoria. Es decir, el ser humano empieza a tomar más y más derechos, más y más libertades desde el Renacimiento, y cada década suma nuevas libertades y nuevos derechos. O sea, primero nos libramos de los reyes, después de los dioses. Lo que está pasando con todo el fenómeno trans, más allá de la gente que tiene disforia de género, es nos emancipamos de la biología. Es decir, digamos, les digo esto no para filosofar, sino para que entendamos que los cambios que estamos enfrentando van mucho más allá de lo que puede pasar coyunturalmente en estos 6 meses o en el próximo año. Son cambios de época. Y lo que yo me siento personalmente es 2 cosas. Primero, es como un trapecista que está en un trapecio y salta para agarrar el próximo trapecio, y es como que nos obligaron a saltar, pero el otro trapecio todavía no está ahí. Entonces estoy en el momento ese de miedo de ¿vamos a poder agarrar el próximo o nos vamos a caer al vacío?
Es el miedo a la transición que no sabemos a dónde lleva. Y el segundo tema, que me parece que como líderes, digamos, ustedes lo tienen que considerar, es que vivir y operar y liderar en un momento de cambio de época es sumamente desgastante desde lo personal. O sea, yo estoy en estado de alerta y movilización desde hace 4 años. Empezó con COVID, después la guerra en Ucrania, después esto, después lo otro, después las protestas en Israel, después la guerra. Bueno, hay que aprender, y vamos a hablar un poco de esto mañana, espero, a liderar tomando en cuenta esto, porque si no, nadie puede liderar en un momento así. Hay que cuidarse uno mismo también como líder. Esto que decís, por defecto profesional, me parece fundamental. Y me parece fundamental pensar Como que... psicólogo, tú lo ves, sí. Pensar que los que estamos aquí tenemos responsabilidades que están relacionadas con gente. Y entonces, esto, como dice Andrés, lo vamos a hablar mañana, pero por ejemplo, creo que puede ser interesante pensar que uno puede crear en sus organizaciones espacios para que la gente pueda hablar de estas cuestiones, ¿no? Creo que puede ser útil. Por supuesto, algo va a decir Tzvi, me imagino, ¿no? Te podés guardar para la siguiente va a ser más interesante, te va a gustar. ¿Qué querés que...? Mira. Acá, uno de los problemas del lenguaje es que hay palabras, o sea, nosotros pensamos que dominamos a las palabras, pero las palabras nos dominan a nosotros, o sea, ellas hablan a través nuestro. Y si no estamos suficientemente despiertos, hablamos tonterías, o sea, las palabras tontas hablan a través nuestro. La palabra líder es una de esas palabras para mí. O sea, yo revisé una vez la historia de cuándo cambiaron la palabra Menael. Manager. Manager. ¿Cuándo cambiaron la palabra manager por la palabra líder en la lengua inglesa? Es algo muy, muy moderno y está totalmente relacionado con lo que en otras circunstancias dijeron en las películas simpáticas que nos mostraron al principio, con poder, power, kavod, y dinero. O sea, entonces, caramba, ¿para qué hacer tanto lío del líder? ¿Okay? O sea, líderes, ahora los preparan a los líderes, que es, de mi perspectiva, es ridículo. O sea, yo creo que la gente puede estudiar y aprender, pero de ahí a preparar líderes siempre me preocupa. Por lo general, líderes serios emergen de situaciones en las cuales se necesitan. Una vez puede ser un idiota total y otra vez puede ser un genio total. No tiene nada que ver. Tzvi, te interrumpo porque justo estás introduciendo el tema que vamos a hablar ahora y quiero preguntarte. ¿Seguro que no me querés callar? No. Okay. Quiero preguntarte porque vamos a introducir el tema que estás hablando ahora, justo, das puente. Hubo un líder, que fue un emperador romano, que hablaba con su caballo. ¿Le suena? Calígula. Y lo nombró de cónsul de Roma. Bueno, ahora el ejemplo cundió en el siglo XXI. El ejemplo cundió, actualmente hay un presidente que habla con perros, por lo que entiendo. Yo no vivo donde está este señor, pero que aparentemente habla con perros. Y Tzvi, hablabas pusiste un adjetivo que yo no lo voy a poner porque yo soy un conductor de un programa serio, etcétera, pero hemos tenido hace pocos años a un presidente llamado Trump, que probablemente vuelva a estar de nuevo. Hay un presidente que hay dudas acerca de su salud, que es el presidente de la potencia más grande, que es Biden. Hablo de su salud por su edad, etcétera, ¿no? Hay otros líderes como Petro, como Netanyahu, como Wilders en Holanda, como Putin, ¿no? Un personaje curioso. Brasil estuvo como presidente Bolsonaro, en la actualidad está Lula. ¿Qué piensas de esta Orbán en Hungría, de esta época, de esta clase de líderes políticos que tienen sus peculiaridades? Eso no estoy seguro. O sea, yo no soy un historiador, o sea, discúlpenme. Yo puedo hablar de cualquier cosa, pero son tonterías.
lo que no creo es que estamos en una época especial. Nos gusta decir eso porque nos hace la vida más fácil. Es decir, si yo vivo en una época muy difícil, muy especialmente difícil, me es fácil decir por qué no hago nada bien. Entonces, eso a mí me preocupa. El mundo, o sea, no quiero repetirme, pero yo acordé a Santos Discépolo, que o sea, no hay nada nuevo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, y se acabó. O sea, ¿qué significa el mundo? O sea, los dirigentes del mundo, aquellos que han cambiado a los emperadores, a los reyes, aquellos que la burguesía pensó que iba a cambiar en la Revolución Francesa, pero no tuvo éxito. Los políticos no tienen demasiado interés en las masas, más que para cosas muy especiales. Entonces, en ese aspecto yo no veo que el mundo cambió mucho. Gracias a Dios, no todo el mundo es Hitler todo el día. Y hay épocas un poquito mejores y épocas un poquito peores, pero no tengo grandes esperanzas de líderes políticos. Sí, estamos hablando de eso. Pero yo creo, yo estoy un poco en desacuerdo con el tema de que esta época no es especial. O sea, uno puede decir, sí, todas las épocas son especiales de una manera determinada. Yo creo que es importante para que nosotros podamos decir, no que es el peor de los tiempos, pero que podamos decir en qué es especial esta época. Y no como líderes políticos. Yo creo que una cosa que pasó el 7 de octubre, que lo mostró claramente, es que los líderes políticos no dan respuestas. Digamos, en Israel, el 7 de octubre no hubo gobierno. Durante horas, digamos, Hamás estuvo en el sur y no había gobierno. Y las 3 semanas que siguieron, no había gobierno. El gobierno no sabía qué hacer. Y la sociedad civil reacciona así. Esto que tú dices, que el liderazgo no lo podemos buscar más en el liderazgo político, sino en el liderazgo social, en el liderazgo religioso, digamos, es un mensaje importante para nosotros. Yo creo que esperamos mucho de nuestros líderes políticos cuando en realidad, digamos, la política se convirtió en algo que atrae a una cierta calidad de gente que no es necesariamente la mejor, gente con una perspectiva muy, muy particular. Yo también algo que dijo Tzvi antes que me parece que hay que diferenciar. Un líder no es un manager, me parece a mí. O sea, manager es el que hace cosas con las manos, digamos, el que opera, y el que administra. El líder, o sea, la idea es el líder, como yo lo entiendo al menos, es un agente de cambio. Digamos, que es una dimensión diferente al ser manager. O sea, uno necesita ser buen manager, pero me parece que lo que tenemos que pensar nosotros es en qué queremos ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Yo creo que en eso está el liderazgo. Ariela, no sé si querés comentar algo de este tema, de esta peculiaridad de lo que señalaba Andrés de la época en la que estamos, pero y de esta peculiaridad también del tipo de líderes que están apareciendo. Hay una vieja frase que dice que cada país tiene el líder que se merece, y el mundo tiene los líderes que se merece. O sea, estamos claramente en un momento que no es tan especial porque ha pasado en otras épocas, ¿cierto? Como fue de hecho la época de la Segunda Guerra Mundial, pero de extremos, donde es extrema derecha o extrema izquierda, y por ejemplo en Chile, en mi país, tenemos un gobierno de derecha y después uno de izquierda, y uno de derecha y uno de izquierda. O sea, nadie está contento con lo que pasa nunca. Y también creo que coincido mucho con lo que tú dijiste respecto, bueno, esto es un poco soberbio de todos nosotros que no estamos en esos cargos políticos, pero la gente que está optando a esos cargos no son la mejor gente. O sea, si tú piensas en un país como Estados Unidos, lleno de genios, de talentos, con 350 millones de personas, tú dices, un señor de 80 y tantos años que no está bien, porque no está bien, puede tener momentos lúcidos, pero no está bien, y otro señor que está en la cárcel, bueno, todavía no está en la cárcel, pero va a estar, ¿qué pasa? O
sea, ¿qué está pasando? Y yo creo que lo que pasa es que las personas académicamente más lúcidas no quieren estar ahí, no quieren estar en esos liderazgos. ¿Le puedo preguntar algo así? Sorry, hablamos de líderes, ¿no? Y tú estás en la academia, ¿no es cierto? La academia en una época, o por ahí esto es un prejuicio, proponía un liderazgo intelectual, una cierta creatividad de ideas. Ahora, yo me acuerdo que tú y yo tuvimos una charla hace muchos, muchos años, y tú me dijiste, probablemente ni te acuerdas, me dijiste, mira, las universidades son lugares muy conservadores. Y vemos lo que está pasando hoy en día con un dogmatismo en las universidades, en Estados Unidos, en los campus, etc. ¿Podemos tener esperanza que salga algún pensamiento creativo, algún pensamiento nuevo de los círculos académicos, o no tiene sentido buscarlo ahí? Micrófono. Perdón. Estas son cosas largas, no son cosas cortas. Mira, a Dios gracias, el saber humano se desarrolló por muchísimos años sin universidades. ¿Ok? No, o sea, es muy simple, ¿verdad? Después sabemos que a la par de las universidades, por muchos años hubo instituciones que producían gente no menos mejor que las universidades. Las universidades hoy en día son básicamente en las ciencias sociales y en las humanidades, son, de mi punto de vista, lugares bastante estériles. En otros campos, como en las ciencias, trabajan distinto, producen cosas que muchas veces ayudan. Entonces hay que diferenciar. Yo recuerdo quién era. Hutchins era el presidente de la Universidad de Chicago en la época de Dewey. Y él decía que lo más importante, la universidad es un grupo de cuartos unidos a través de un sistema de calefacción. Ahora, yo creo que tiene razón. Es decir, si tú te opones al saber y querés usarlo para el poder, lo compartimentalizás. El secreto del poder es siempre compartimentalizar. ¿Okay? Entonces crean disciplinas que son... Entonces se pierde conocimiento. No solo eso, sino que como los americanos les encantan los especialistas, porque los consultants, especialistas, etc., porque se han olvidado que la filosofía pragmatista claramente decía que los especialistas son el gran enemigo de la democracia. ¿Okay? Me tengo que callar, ¿me hiciste mal, no? Okay. Yo soy muy disciplinado. Cada vez que me mira se asusta. Porque yo hago lo que me dicen. Entonces, la universidad en ese aspecto, ¿qué esperas que haga? O sea, realmente es un lugar en las ciencias sociales y en las humanidades a mí me tienen muy preocupado por el amor que les tengo, no porque no me gustan. Yo veo lo que pasa. Hay gente en la universidad en campos como, digamos, psicología o educación o antropología que dice, de esto no sé. Y escribe artículos sobre lo que él sabe, pero pierde contexto. Claro. ¿Cómo podés producir así sabiduría, verdad? Pero, es problemático. Esto no tendría que ver con signo de los tiempos que hablaba Andrés, que hablaba yo, de los cambios. Lo digo porque en este momento de tanta incertidumbre, yo, por lo menos en lo personal, la siento, hubo otras épocas en el mundo que había personas, profetas, intelectuales, de los cuales uno podía ligarse a algo, estaba la religión inclusive. Hoy en día
la figura Yuval Harari, bueno, está bien, se puede escuchar, puede decir algunas cosas, pero pareciera ser que el pensamiento está reducido hoy en día, que está apartado. Por ejemplo, el mundo de la educación, el gran debate es cómo preparar a los niños para el futuro, pero en un sentido práctico, es decir... Déjalos en paz. Pero precisamente, Tzvi, pero precisamente eso no se plantea, dejarlos en paz, sino que lo que se busca es la utilidad. Lo que se busca en la educación es crear la próxima generación que mantenga en el poder a quien está ahora, caramba. Claro, pero... ¿Para qué existe la masiva educación? ¿Para qué lo que intento decir es que lo que no hay es espacio para el pensamiento. Esto es lo que intento decir y no se quiere que se piense. La pregunta que me hago es ¿dónde encontrar cierta verdad que uno en otra época podía encontrarlo en un filósofo, por ejemplo, ¿no? ¿En qué nos apoyamos en esta época de tanta incertidumbre? ¿O qué hacen? Sí, ¿quieres decir algo? ¿O en qué se apoyan ustedes? Acá está lleno de educadores, así que con las disculpas de los expertos, pero entiendo que hoy en día la idea de la educación es crear o lograr que los chicos sean flexibles, que tengan la flexibilidad para acostumbrarse a todos esos cambios, para ir de un lado al otro, para poder dejar de pensar en las carreras tradicionales, qué sé yo, y creo que es lo mismo que tenemos que hacer los más grandes, los más adultos, abrir la mente, eso es lo que se necesita hoy en día. Y sí, yo creo que sí hay muy buenos pensadores, yo creo que hay grandes filósofos y sociólogos, el mismo, como tú dijiste, Harari, hay que leer, escuchar, mirar, hay una cantidad de información disponible que en nuestras épocas no existía. O sea, yo creo que más bien el problema somos nosotros los viejos, que no logramos adaptarnos a este mundo de cambio y de flexibilidad, que los jóvenes sí lo ven así, y buscan acá y allá, y estudian, y quieren algo distinto, y yo creo que lo que nos pasa a nosotros, los más grandes, es que no nos damos cuenta de cómo funciona ahora el tema del conocimiento. Esto que dice Tzvi, que a los chicos hay que dejarlos en paz, o sea, es por ahí una de las cosas más profundas que tenemos que tener en cuenta. Saben que hemos creado la generación de jóvenes más dañada en la historia humana. El 55% de las chicas en los Estados Unidos, 55%, pensaron en self-harm. ¿Cómo se dice self-harm? Dañarse a sí mismo. 25% pensaron cómo se suicidarían. O sea, lo que está pasando en los campuses, con los encampments, con los campamentos y todo, más allá de toda la manipulación, es un síntoma de gente que no tiene pertenencia, que no tiene skills humanos, skills de cómo relacionarse. Digamos, pasamos de disciplinar a los chicos en clases, digamos, en escuelas, a disciplinarlos con esto, digamos, a impedirles el desarrollo de human skills, de, digamos, habilidades humanas básicas, como el comunicarse con otro, por hiperregularles la vida o por enchufarlos a estas máquinas. Entonces, yo creo que el tema de lo que llaman el human flourishing, el desarrollo humano, es uno de los elementos más importantes que afecta a las comunidades judías también. Porque los judíos son, como todo el mundo, solamente un poquito más. Digamos, nosotros, el tema de generar chicos que sean free range, ¿cómo se llama? Que se críen en la calle, por ejemplo. Yo me crié en la calle, o sea, salíamos a jugar a la calle. Y era Buenos Aires en los años 80, que era peligroso, objetivamente peligroso. Jamás se me hubiese ocurrido dejar a mis chicos salir a jugar a la calle en Brooklyn, que es objetivamente mucho más seguro de lo que era Buenos Aires. Es decir, me parece que este tema lo quería rescatar porque como todos trabajan aquí en, digamos, educación, desarrollo humano, esto es un tema súper importante. O sea, que lo que estás diciendo... Me olvidé la pregunta completamente, ¿cuál era el original? No, lo que estás diciendo es... Lo que estás diciendo es algo que tiene que ver precisamente con mi pregunta, porque mi pregunta apunta a que hay toda una idea de que hay que preparar a la gente para el futuro, hay que darle skills, pero nos olvidamos de toda esta parte humana que estaba señalando, lo cual
en realidad hay experiencias que muestran que cuando se da espacios a la gente de conversación y de encuentro, esos espacios son muy ricos. Es imposible preparar a la gente para un futuro que es desconocido. Es decir, bueno, pero, pero no lo propongo yo, es lo que se busca desde el modelo de educación. Es un error. Las 15 carreras más populares hoy en día, donde la gente joven trabaja, no existían hace 20 años. O sea, no, es imposible preparar. Lo único que podés preparar es darle a la gente estos human skills, estas habilidades humanas para tener... Pero no se hace. No, no se hace. Y no se enseña, no lo veo, pero... se quita de las universidades, por ejemplo, una materia como filosofía. Se quita, porque no es práctico. Sí. A mí me cuesta porque me corta el hilo. No es culpa, es la situación. Es de esta, va de esto, ¿eh? Sí. Es un Yo talk sé. show. Si yo no sé hacer esa cosa. Bueno. Si hablamos de educación, miren, nosotros hablamos de educación como que aprender fuese un problema. Los seres humanos aprenden por el mero hecho de estar vivos. O sea, cualquier biología aprende. Es lo único que puede hacer. Aprender es sinónimo de vivir. Y en educación se habla del aprendizaje como que fuese algo que es difícil. No hay nada más ridículo que ello. ¿Ok? Ahora, tengan en cuenta el gran ejemplo que Rancière, el filósofo francés, nos da en Jacotot, que les aconsejo a todos leer. Es un librito chiquito, se puede hacer en el baño. No, digo esto porque somos judíos y en público nosotros leemos cosas como corresponde. Y entonces Rancière nos hace recordar que el ser humano pequeño, entre la edad de 0 y 2 años, aprendió la cosa más difícil que se va a aprender toda su vida y la más compleja, el lenguaje. A Dios gracias, sin colegio, sin maestros y sin currículum. Porque si le daríamos currículum y maestros y colegio para aprender el primer lenguaje, no lo podría aprender. No, a Rancière, este es ejemplo, él lo escribe en Forachot. Acá hay una señora que lo leyó, yo sé por qué lo mencionó. Entonces, después tenés las comunidades judías. La comunidad judía que más habla de educación son las comunidades seculares liberales. Ellas son también las comunidades que más hablan de holocausto. ¿Okay? Que es una vergüenza. O sea, el holocausto es un problema de los alemanes, no es un problema de los judíos. El problema de los judíos es no hacer holocausto, que es un problema distinto. ¿Okay? Entonces, si la educación es tan importante, entonces empecemos a hablarla en serio con aquellos líderes que piensan que la educación va a salvar a sus comunidades o al ser judío, que es una gran mentira. Hay un proceso de educalización de problemas humanos. ¿Desde cuándo la educación tiene que dar soluciones a problemas humanos? ¿Saben desde cuándo? Desde que los gobiernos no quieren encontrar soluciones o ofrecer soluciones a problemas humanos, entonces se lo cargan a la educación. Y después, por supuesto, van a culpar a los maestros que fracasan. Bueno, si empezaste con maestros hombres con educación, en Israel es así, primero maestros ashkenazim, alemanes, después mujeres ashkenaziot que todavía saben, después mujeres sefaradiot. Entonces ya entendés que el gobierno quiere matar la educación. Es decir, no le pagás bien a los maestros, rebajás el nivel de educación de los maestros y después te quejás que ellos tienen la culpa. Ahora, si esto, lo que yo describo, que es básicamente histórico, se reproduce en los colegios de las comunidades de ustedes, yo no sé. Entonces no tengan grandes esperanzas, porque con holocausto e identidad lejos no van a llegar.
¿Ok? Por eso los judíos produjeron otras cosas. Hasta Begin no tenía interés en el Holocausto como día especial. Hasta Begin, el gran Begin revisionista, se oponía a que haya un día de Holocausto. Él quería el Yom Kaddish Klali. Todos quieren ser más apifior en Chilapifior. Nos quedan unos minutitos y tenemos que terminar, pero tengo una pregunta más, que tiene que ver con el encuentro con la gente que está aquí. Sé que la pregunta es difícil y pido que hagan el esfuerzo de ser concisos. Y en esto yo dejaría al lado un poquitín la cuestión de la contingencia del 7 de octubre, es decir, que no todos tenga que ver solo con el 7 de octubre, porque de hecho además hay algo que me lleva 3 días, llevo impactado, porque se habla del 7 de octubre, pero ya han pasado 8 meses y hay una guerra que está allí. Es decir, 7 de octubre es terrorífico, es traumático, pero han pasado 8 meses y hay una guerra. Es decir, y esto no hemos hablado mucho. Pero la pregunta que tengo tiene que ver con cuál debería ser los temas o la agenda o el tema central de las comunidades judías en Latinoamérica. Es decir, hace unos años era el mantra que era el tema del pluralismo, ¿no? Entonces, por todos lados aparecía la palabra pluralismo. Cada época tiene algún tema, digamos. ¿Cuál piensan que es el tema o debería ser el tema de las comunidades judías de hoy en día en Latinoamérica? Y brevedad, ¿eh? No es obligatorio responder. Pucha, es que es difícil porque cada país tiene una realidad distinta. Hablemos de Chile. Chile tiene una particularidad muy especial. Nosotros tenemos una comunidad palestina enorme, la más grande fuera del Medio Oriente. Y que no sé si debería decir esto en público, pero yo creo que es sano preguntarse sobre la posibilidad de seguir viviendo feliz y tranquilo como judío en Chile, porque el ambiente es muy hostil. Entonces yo, en lo personal, creo que nuestra introducción dentro de la sociedad civil es parte esencial de la continuidad de una comunidad que se sienta cómoda y feliz en Chile. Pero creo que es una particularidad de esta comunidad. O sea, las demás comunidades tienen desafíos distintos. Ahora, todas tenemos algunas en común, que tienen que ver, como siempre, con el tema de la asimilación, que con el tema demográfico, cada vez tenemos menos hijos y por lo tanto nos vamos achicando como comunidad. Las instituciones se hacen poco sustentables a través de que la gente va disminuyendo. Hay una serie de cosas que yo creo que son comunes a todos los países, pero también hay algunas que son muy particulares. Y yo creo que en el caso nuestro de Chile tiene que ver con la hostilidad del ambiente que va creciendo y creciendo y de alguna manera tenemos que buscar la manera de frenarlo. Tú como mujer y como presidenta de la comunidad, ¿cómo lo vives en lo personal, todo esto que estás explicando? Bueno, yo creo que yo en definitiva vivo lo mismo que viven todos los judíos en Chile, que, el tema palestino en Chile no es un tema de política internacional, es un tema nacional, es local. Se pelea en el Congreso todos los días por este tema. O sea, los políticos, tenemos políticos de derecha y de izquierda, ¿no? Esta cuestión es transversal. Las noticias están todos los días, las palabras son muy duras, siempre y con una impunidad absoluta. O sea, se habla de genocidio, de asesinos, la palabra sionismo como que fuera nazismo. Yo personalmente he tenido muchas amenazas, he tenido que estar con protección policial. Es un ambiente muy, muy hostil y además es la típica de... Yo trabajaba mucho en temas de género antes como abogada y el abogado, no el abogado, sino que el empresario hombre siempre te dice, pero si en mi empresa no pasa nada, si nosotros con las mujeres tenemos el mismo trato, pero no tenéis ni una gerenta mujer. Ah, pero no sé por qué. ¿Ah? Oye, pero no hay ni una miembro mujer en el directorio, pero no es porque nosotros seamos... Ya, bueno. Con el antisemitismo pasa lo mismo, porque tú hablas con los políticos que no son ni judíos ni palestinos y te dicen, pero en Chile no hay antisemitismo. ¿Eh? Tengo un montón de amigos judíos, ya ni siquiera uno.
Entonces, es un desafío grande y yo creo que no hay mucha ciencia, solamente seguir adelante, mostrarse, levantar la cabeza, pelear todos los días, no bajar los brazos. Eso. Gracias, Ariela. Ariela tomó más tiempo de vosotros, de ustedes, digo, así que tienen que ser más cortos. Más corto. Sí. ¿Qué tenemos? Okay. ¿Cuál debería ser la agenda de una comunidad judía desde tu perspectiva? Agenda, quiero decir, los temas que... Ser seria, o sea, Bueno, básicamente seriedad, pero el problema es qué significa seriedad. exacto. Ese es el segundo nivel al que no pasamos con las palabras. Define seriedad. Claro, entonces ahora, yo creo, como a mí lo que me preocupa es que creo que desde el Bund no tenemos un judaísmo con una perspectiva humana amplia. Aunque el mundo ultraortodoxo, por lo menos parte del mundo ultraortodoxo, sí la tiene. Entonces, lo que a mí me preocupa más en el mundo judío en el que yo vivo es que hay una narrowing down, un angostamiento del interés humano y hay un agrandamiento del interés judío. Ahora, los judíos sin judíos no pueden existir. Es lo único que por supuesto es verdad, o sea, ninguna diferencia existe sin una diferencia. Eso no cambia para los judíos. Y como por lo general en el mundo liberal no ortodoxo no han creado elementos para sostener en forma seria un judaísmo abierto, no tienen más remedio que cerrarse. O sea, si yo miro un poco al mundo, yo creo que si tengo que comparar a un secular memuzá, average, promedio, con un ultraortodoxo promedio, me quedo con el ultraortodoxo promedio. O sea, tiene más apertura porque tiene un ancla de seguridad. Ahora, yo no estoy tratando de venderles mitzvot, a mí no me interesa lo que van a decidir hacer, no me interesa en el mal sentido. O sea, cada comunidad tiene derecho a decir qué va a hacer para substanciar el decir que soy judío. Pero sin eso no se puede. Gracias. Yo no sé si el ultraortodoxo sale de la seguridad o de la inseguridad, porque se cierra por un poco de inseguridad, pero más allá de eso, yo creo que hay muchas cosas que las agendas comunitarias tienen que tener y cada comunidad tiene su propia agenda. Yo voy a decir nada más dos cosas que me parece que las comunidades no tienen que hacer. Una es evitar los shortcuts. ¿Qué quiere decir shortcuts? Atajos. Atajos. La vida judía en los últimos 50, 60 años, 70 años diría, es búsqueda permanente de atajos que permitan ser judío barato. O sea, era decir, bueno, ser judío es un problema, es oneroso, hay que aprender otro idioma, hay que vivir diferentemente, hay que hacer toda una serie de prácticas que son pesadas, que la gente no las quiere hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hablemos de identidad judía. ¿Qué quiere decir identidad judía? Nada. Pero por definición no quiere decir nada, a propósito no quiere decir nada, porque no queremos hacer nada, queremos simplemente que no nos molesten, digamos, que no nos fuercen a hacer cosas que son onerosas para hacer. Entonces, buscamos todo el tiempo esos crutches, esos bastones, para sentir que seguimos judíos, pero que en realidad no lo somos. Es la Shoah, por ejemplo, el 84% de los judíos americanos dicen que lo fundamental en su ser judío es la Shoah. ¿Qué hicimos durante 3.500 años sin Hitler? O sea, es una locura. Digamos, ¿pero por qué? Porque es fácil. Bueno, es el efecto emotivo de la Shoah, es otro shortcut. Israel durante muchos años también era un shortcut.
decías que, bueno, yo apoyo a Israel, con eso es suficiente. Bueno, no es suficiente. Es decir, entonces yo instaría a que las comunidades tengan un diálogo, un debate, que aunque sea difícil, sobre cómo generar una vivencia judía fuerte sin buscar atajos, sin buscar soluciones fáciles, sin pensar que, mandamos a los chicos a Birthright durante 10 días y ya con eso ya está, tildamos. O sea, eso no va a pasar. Me parece que la educación como, digamos, antídoto para todo, estoy de acuerdo con Zvi, durante décadas la gente decía, bueno, para el antisemitismo el antídoto es educar. ¿Dónde hay más antisemitismo hoy? En Harvard, en Columbia, en UPenn. O sea, evidentemente no es antídoto para nada. Digamos, educación sirve, pero no es una panacea. Es otro shortcut, es otro atajo. Entonces eso. Y lo último que para mí es muy importante, yo veo que, no sé si estoy de acuerdo que el Bund era una perspectiva humana tan amplia, pero sí estoy de acuerdo que no hay ideas judías nuevas. A mí me asusta mucho, por ejemplo, que no hay pensamiento teológico judío. Digamos, el último teólogo judío notable fue Mordecai Kaplan en 1920. Digamos, no hay pensamiento teológico, no hay pensamiento filosófico judío. Estoy exagerando un poquito, pero un poquito nada más. Y me parece que nuestras comunidades están tan obsesionadas con lo más inmediato que no dedicamos energía al pensamiento filosófico, al pensamiento teológico, y estamos dejando que se seque un poco el pozo de sentido, de meaning, de significado que puede dar el judaísmo, y eso va a ser mucho más importante, volviendo al principio, con AI, con las tecnologías nuevas, que generan preguntas filosóficas y teológicas, ¿no es cierto? Y no estamos preparados para ninguna de esas preguntas, creo yo. Yo creo que con estas respuestas que están dando, me parece que esto apunta claramente a que las comunidades, al margen de esta idea de grupo que puede ser más cerrado, más abierto, pueden ser lugares, por un lado, de cuidado de la gente, por otro lado, de producción, en un sentido democrático, es decir, no hay los que producen y los que consumen, sino que todos de alguna manera pueden encontrarse en un lugar de producción, ¿no? Y me parece que eso supone cambiar un poco ciertos paradigmas de las comunidades. Esta idea de vivimos en una época complicada, difícil, que no entendemos, las comunidades tienen un lugar ahí para dar espacio para la conversación y para el cuidado de la gente. Yo les agradezco muchísimo. Antes que esto acabe, sigue la programación. El canal Proyecta Éxodo con Paul Newman, esa viene a continuación. Pero les agradezco mucho a los invitados y espero que haya estado divertido el programa. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos volvemos a ver aquí el domingo próximo.